Aló, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya, ¿me escuchan, no? Ya, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí se ve. Ya. A ver, ¿cuántos estamos ahorita? Sí, doctor, recién están ingresando, disculpe. Lo que Ah, pasa es ya. que hemos tenido una teoría ahorita y están saliendo de la otra teoría. Ya, ok, ok. A ver, ¿me avisas? Sí, yo le aviso, doctor. Ok.
Doctor, buenas tardes. ¿Puede iniciar Sí, su teoría? ya, ok. Ya, ahora sí ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya, ok. Ya, como ustedes podrán ver, entonces acá el tema de hoy día es el equilibrio ácido-base, ¿ya? Este tema es fácil de comprender, cuestión un poco de tomar atención, sobre todo el componente fisiológico y fisiopatológico es importante que lo dominen bien, ¿ya? El cuadro clínico ayuda también, sobre todo en la parte que vamos a tratar de la acidosis metabólica, porque ahí sí hay problemas de identificación, ¿no? Pero entendiendo bien la parte fisiopatológica lo vamos a entender rápidamente. ¿Ya? Pero hasta luego, primero hay que eh, dominar bien la parte fisiológica, ¿no? Eh, en primer lugar, a ver, acá no está funcionando bien el mouse. Ya. Bueno, el análisis de gases arteriales básicamente nos va a ayudar a encontrar información más directa sobre la función ventilatoria, ¿no? Eh, esto en relación a los gases arteriales. Eh, Sin embargo, para el equilibrio ácido-base, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar la concentración de hidrogeniones. Si bien es cierto, están en concentraciones mínimas, sin embargo, eh, variaciones pequeñas de estas concentraciones que siendo mínimas, ¿no? Pueden dificultar la evaluación, tomar en cuenta que esto va a influir en las reacciones eh, enzimáticas, químicas a nivel intracelular, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que evaluar es cómo se produce entonces este equilibrio ácido-base. Estamos entrando entonces al fenómeno de la homeostasis y de la homeostasis en relación a cómo nuestro organismo maneja los hidrogeniones, ¿no? Aquí intervienen básicamente tres órganos. ¿Ya? Al momento de usted de hacer una evaluación del equilibrio ácido-base, pensar qué está pasando en estos tres órganos. Primero pensemos en el hígado, que es el que forma las proteínas, ¿no? Hay algún tipo de proteínas que liberan hidrogeniones, ¿no? Ese es por un lado. Los pulmones también intervienen. ¿Cómo intervienen los pulmones? En primer lugar, eliminando dióxido de carbono, CO2, ¿no? Que se metaboliza a partir del ácido carbónico, ¿no? Y se disocia. Los riñones es otro órgano que también está interviniendo en, en este equilibrio ácido-base, el cual obviamente va a formar el bicarbonato y o bien lo retiene o bien lo elimina y va a influir en las determinaciones de nuestra hemostasis en relación al pH, ¿no? En una acidemia o una alcalemia, en fin, ¿no? Bueno, recordemos rápidamente, el ácido es una sustancia capaz de donar hidrogeniones, en tanto que la base
una sustancia capaz de aceptarlo. Eso ya es el ABC del equilibrio de ácido-base, ¿no? Entonces, la acidez de qué va a depender de la concentración de hidrogeniones. Para nuestro caso que estamos tratando, el ácido carbónico, ¿no? Su fórmula es H2CO3, ¿no? Entonces puede dar un hidrogenión al disociarse. ¿En qué? En bicarbonato, ¿no? Entonces el ácido carbónico puede dar bicarbonato, HCO3 más un hidrogenión. Eso es importante también recordarlo, ¿ya? Si no, no vamos a entender de dónde salieron las fórmulas. Una cosa es el ácido carbónico, H2CO3, y otra cosa es el bicarbonato más su ion, ¿no? Eh, recordar también que eh, los hidrogeniones, como son cantidades pequeñísimas, se expresa el logaritmo negativo, ¿no? Tomando la base 10, ¿ya? De la concentración de los hidrogeniones, que podía medirse en nano equivalentes por litro. Miren, nano equivalente por litro, una cantidad demasiado pequeña, ¿no? En este caso, si hablamos de que la concentración normal es 40 nano equivalentes por litro de hidrogeniones en nuestro organismo, a esto le corresponde un pH 7.4. ¿Te das cuenta? Eso cuando hacemos la conversión, ¿ya? Al logaritmo negativo de una base 10. Es importante tomarlo en cuenta para saber de dónde salieron pues, estas cifras, estas cantidades, ¿no? Entonces el pH, resumiendo, no es sino el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿ya? La concentración de hidrogeniones, repito nuevamente, define la acidez o la alcalinidad del plasma, ¿ya? Entonces aquí es donde vamos a entrar a determinar entonces cómo se produce este balance eh, ácido-base. Mire, ya le habíamos dicho cómo es que los órganos que intervienen, acá habíamos hablado del hígado, como que la que forma las proteínas, y en ese catabolismo va liberando hidrogeniones. Sin embargo, también hay que considerar que para que se produzca el balance, ya para que estas cantidades pequeñísimas de variación no alteren el metabolismo celular, ya ahora sí hablamos de qué órganos van a eliminar, qué condiciones pueden aumentar, ¿no? Y de qué mecanismo utiliza el organismo para estabilizarlos. Los factores que aumentan dependen de la dieta y del metabolismo. Los que lo eliminan, el riñón, ya hablamos bajo la forma de bicarbonato, o el pulmón bajo la forma de CO2. Quienes estabilizan y modulan finamente esta concentración de hidrogeniones. Son sustancias llamadas buffer, ¿ya? Entonces, recordar esta eh, definición muy general, ¿no? Y si bien es cierto que expresa lo que está sucediendo en nuestro organismo, pero ya desde el punto de vista de las mediciones, el pH va a oscilar normalmente entre 7.35 a 7.45. Recordad también estas cifras. O sea, no es que haya una cifra absoluta matemáticamente exacta, sino que hay un rango de variabilidad compatible con la vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver más adelante, el pH básicamente se va a definir por la relación que hay entre la concentración de bicarbonato versus el ácido carbónico, ya que esta sustancia representa alrededor del 75% de la sustancia que define el pH del organismo. Hay otras sustancias, obviamente, que lo vamos a mencionar después, ¿no? Eh, recordar también que el CO2, en presencia de una enzima, la anhidrasa carbónica, ¿no? Se va a hidratar, ¿no? El CO2 y va a dar origen al ácido carbónico, el cual a su vez se va a eliminar bajo la forma de eh, bicarbonatos más los iones hidrogeniones, ¿no? Eso también es importante recordar. Bien, entonces acá tenemos en este cuadro, ¿no? Cómo se produce el equilibrio ácido-base en relación a la concentración de hidrogeniones, la dieta y el metabolismo, ¿no? Lo van a incrementar y lo que determinan
la disminución está dada por la función de órganos del riñón y el pulmón. Recordad también que nuestra dieta ingresa alrededor de 1 equivalente de hidrogenados por kilo de peso por día, ¿no? Y bueno, el metabolismo genera alrededor de 13.000 a 15.000 milimol de CO2. Ya, este es producto de la dieta y el metabolismo, ¿no? Eh, Aquí también es importante hacer algunas predicciones acerca de el metabolismo de aminoácidos, ¿no? Eh, como la metionina, la cisteína, que contienen sulfuros, o los aminoácidos de cationes, eh, digamos en alta concentración, son como la lisina o la arginina, son los que van a dar esta concentración que le estoy hablando de 13.000 a 15.000 milivolts de CO2, ¿no? Los azúcares, los hidratos de carbono, las grasas, ¿no? Normalmente se metabolizan, pero son productos de este punto de vista son neutros, casi no contribuyen, ¿no? Esto también es importante recordar, ¿no? Los ácidos fijos, ¿no? Que están dados acá por la dieta, pero también es importante recordar aquellos otros eh, ácidos volátiles que se eliminan bajo la forma de CO2, ¿no? Que equivale más o menos alrededor de 10.000 a 20.000 miligramos por día, ¿no? Repito, se eliminan bajo la forma de CO2. ¿Regulados por qué? Sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, estos procesos eh, necesitan ser eliminados del organismo. Recordar los ácidos fijos que les he mencionado, producto del metabolismo, de la dieta, ¿no? Sobre todo proteica, los llamados ácidos fijos, se eliminan lentamente, ¿ya? Recordar. Bueno, acá más o menos un cuadro que les expresa cómo se produce este intercambio, ¿no? Entre el intracelular y el extracelular, y sobre todo los mecanismos de amortiguación para mantener el equilibrio ácido-base. Observe cómo, por ejemplo, aquí, cuando hay este aumento de ácido carbónico en la cámara extracelular, en el espacio extracelular, aumento de los fosfatos ácidos, ¿no? Fijación de hidrogenados por proteínas, hemoglobinas, etcétera, etcétera. Estos pueden ser seguidos para que ingresan a la cámara intracelular, de tal manera que se producen intercambios de salida de sodio-potasio, ¿no? Y lo importante es que se mantiene el equilibrio ácido-base también en el intracelular para que facilite estos mecanismos de, eh, estabilidad, de equilibrio entre las sustancias ácidas o bases, ¿no? En el intracelular para que no interfieran en el metabolismo o la regulación de la velocidad de reacciones, ¿no? Y siempre hay una especie de mecanismo o un espacio en donde se produce ese mecanismo compensatorio que está en el espacio extracelular. Y aquí estamos en el riñón, por ejemplo, como la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Y su resolución de bicarbonato también contribuye a este proceso de adaptación, ¿no? Eh, y aquí llegamos al punto que es necesario también definirlo, desarrollarlo en relación a los buffer, ¿no? Viene a ser uno de los tres mecanismos que tiene nuestro organismo para mantener este equilibrio, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa siempre vamos a tener los buffers, después hay regulación respiratoria, ¿no? En la cual se elimina el CO2, o una regulación renal en la cual se reabsorbe o se elimina bicarbonato, ¿no? Entonces el pH va a variar continuamente, ¿no? Fuera de un intervalo, ¿no? Que está regulado, está modulado por estas líneas de defensa. ¿Qué cosa es un buffer? También se le conoce como un amortiguador, ¿no? Son sustancias que equilibran en primera instancia los discursos ácido-base, ya sea actuando como ácido o como base. ¿Esto qué significa? Que necesariamente tiene que haber
una relación entre el ácido débil y su base conjugada, ¿no? Entonces, un amortiguador o un buffer disminuye los cambios que existen en el pH dentro de nuestro, podemos llamar, espacio intravascular, ¿no? Entonces, al disminuir esas concentraciones, obviamente, permite que no influya mucho, repito nuevamente, en el metabolismo intracelular, ¿no? Aquí, la disociación de estos buffers matemáticamente se expresa por una constante llamada pK, ¿no? Eh, el bicarbonato más importante, como ya lo repito nuevamente, es la asociación de bicarbonato ácido carbónico. Después hay fosfatos, hay ion proteinato, la hemoglobina también participa, ¿no? En este caso, el bicarbonato versus su ácido carbónico, su constante es 6.1, ¿no? Eh, cercano al valor 7.4, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cómo se establece el equilibrio hasta llegar a 7.4? Bueno, existen grandes reservas y sustancias que están eh, fácilmente eh, difundidas atravesando las membranas y compartimentos, ¿no? Eh, en este caso, el, el equilibrio se, se establece por la concentración de hidrogeniones, ¿no? Entonces, la relación bicarbonato versus ácido carbónico, ¿no? Reducido a su logaritmo negativo, se adiciona al pK, ¿no? Hace esa constante de disociación. Entonces tendríamos una relación del logaritmo de 24 entre 1.2, o sea, una relación 20:1. Y ese logaritmo de 20 sería 1.3. Si le sumamos a la constante de disociación 6.1, llegaremos a ese valor que les repito, 7.4, ¿no? Esto es muy importante, solamente que lo recuerden, para que vean de dónde salió este famoso número, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la que nos permite establecer, ¿no? Eh, las variables que van a determinar el pH, ¿no? Para que se mantenga dentro de valores normales, ¿no? Entonces es necesario que esta relación de bicarbonato y ácido carbónico se mantenga de 20:1. Considerar también los casos patológicos. Los casos patológicos también pueden mantener esta relación, 20:1. Vamos a suponer que haya una concentración de eh, bicarbonato 48 y el ácido carbónico 2.4. Obviamente los valores son patológicos, se mantiene un pH 7.4, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente nos lleva a comprender mejor este fenómeno, ¿no? Que el organismo frente a cambios agudos de uno de los factores trata de producir un cambio paralelo en el otro mecanismo, ¿no? Para mantener siempre la relación 20:1 en lo posible, ¿no? No necesariamente es matemáticamente exactos. Entonces, ¿a esto cómo se denomina? Disturbios compensatorios, ¿no? Entonces, si disminuye, por ejemplo, el bicarbonato, ¿cuál es el mecanismo compensatorio? Disminución del PCO2, la presión eh, del CO2, ¿no? Del CO2. Si aumenta la concentración de bicarbonato, entonces también en la misma dirección va a aumentar la presión de CO2. El concepto es mantener siempre, ¿no? Una concentración de ambas sustancias, ambas moléculas, en una proporción de 20:1, ¿ya? Ahora, si bien es cierto que esta respuesta compensatoria es lo ideal, es lo que se debe esperar, sin embargo no logra siempre mantenerse a esos niveles, ¿ya? Entonces lo que hay que determinar acá, en primer lugar, si los dos están alterados, ¿cuál es el disturbio primario y cuál es el compensatorio?
Entonces acá también, importante recordar, ¿no? Algunas definiciones, ¿no? Saben que la concentración normal de la presión arterial de CO2 es de alrededor de 40 más menos 4 milímetros de mercurio. Si está por encima de 44, estamos hablando de una acidosis respiratoria, ¿ya? O sea, está reteniendo CO2, acidosis respiratoria. Seguramente no hay una buena ventilación. Si por el contrario cae por debajo de 36 milímetros de mercurio, estamos hablando de alcalosis respiratoria. En otras palabras, el paciente está hiperventilando, por lo tanto está eliminando demasiado CO2, ¿no? En relación al bicarbonato, el bicarbonato, su concentración 24 miligramos por litro, más o menos 2. Entonces, si está por encima de 26 miligramos litro, estamos hablando de alcalosis metabólicas. ¿Qué pasó? Está reteniendo bicarbonato, ¿no? Eliminando, el riñón no está eliminando. Si estamos hablando de 22 miligramos litro de bicarbonato, estamos hablando de acidosis metabólica, ¿no? En otras palabras, el riñón está deshaciéndose del bicarbonato, ¿no? En cuanto al pH, pH ya habíamos dicho 7.4, oscila entre más o menos 0.04, entonces si está por encima de 7.44 estamos hablando de alcalemia. Miren, alcalemia, no estoy hablando de alcalosis acá. Para pH es alcalemia. Y cuando está por debajo de 7.36, acidemia. Estos son conceptos básicos en donde hay que eh, establecer, ¿no? Primero las denominaciones para pasar a establecer también dónde está el disturbio primario y cuál fue su mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, no olvidar en primer lugar los sistemas amortiguadores de nuestro organismo, el bicarbonato, hemoglobina, proteínas plasmáticas, también las intracelulares, ¿no? El fosfato disódico y su fosfato monosódico, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, insisto, nos proveen el 75% del sistema amortiguador, ¿no? De todo nuestro organismo, ¿no? Eh, Recordar también que a nivel intracelular es la parte más importante en el mantenimiento del equilibrio, ¿no? De este pH, ¿no? Insisto, su mecanismo de compensación cuando hay una alteración va a demorar de 2 a 4 horas. 2 a 4 horas más o menos, recordar eso, es lento, ¿no? Por otra parte, recordar también la segunda línea de defensa, el pulmón, ¿no? Va a actuar amortiguando la acidez o la alcalinidad a base de eliminar o retener CO2, ¿no? Lo que eso va a significar entonces disminución o aumento del ácido carbónico, ¿no? Entonces, en condiciones normales, todos los ácidos volátiles producidos han de ser eliminados por el pulmón bajo la forma de CO2, recordar, ¿no? Bien, entonces acá este es un pequeño cuadro, ¿no? En la cual vamos a analizar la clínica y el proceso fisiopatológico y nos va a orientar a la sospecha de qué tipo de disturbio está presente, ¿no? Eh, en el disturbio ácido base, considerar las siguientes: alteración primaria y compensatoria, ¿no? Insisto, esto apunta a mantener el pH dentro de los límites normales, ¿ya? A ver, hablamos de una acidosis metabólica, ojo, cuando hay disminución de la concentración de bicarbonato, ¿no es cierto? Si hay disminución de bicarbonato, o sea, estamos en una acidosis metabólica, ¿qué hace el organismo? El organismo no puede permanecer en acidez, en acidosis, ¿no? Entonces, ¿qué trata? Por un mecanismo compensatorio, elimina CO2. ¿Para qué? Para que por un mecanismo de frente a una acidosis metabólica exista una alcalosis respiratoria. O sea, trata de llevarlo a una alcalosis respiratoria. ¿Cómo? El paciente comienza a hiperventilar. Por lo tanto, comienza a eliminar CO2, ¿no? El mecanismo inverso, acidosis respiratoria. ¿Qué pasa con la acidosis respiratoria? El paciente tiene un incremento en la concentración de la presión de CO2, ¿ya? O sea, no está ventilando bien. Por eso
la presión de CO2 está incrementándose. ¿Cómo hace el organismo para compensatoriamente equilibrar este disturbio, en la cual está llevándolo a una acidosis? Comienza a incrementar el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces el riñón retiene el bicarbonato, ¿ya? Tratando de, eh, vamos a poner entre comillas, alcalinizar el medio, ¿no? Sigamos. ¿Qué sucede en un paciente que entra en alcalosis metabólica? Paciente que entra en alcalosis metabólica significa que está reteniendo bicarbonato, se está elevando la concentración. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? ¿Mm? Retener CO2, ¿no? El paciente comienza a retener, hay un mecanismo de hipoventilación, ¿no? Entonces el paciente comienza a retener CO2 ahí. A la inversa, ¿qué pasa cuando hay una alcalosis respiratoria? En una alcalosis respiratoria, ya hemos dicho, el paciente está hiperventilando, está eliminando CO2, el medio se está volviendo alcalino, hay una alcalemia. ¿Cómo hace el organismo para compensar? Disminuye el bicarbonato, lo elimina por el riñón, ¿no? Tratando de deshacerse de esta sustancia, ¿no? Para que se produzca como mecanismo compensatorio algo que se aproxime a la acidosis metabólica. Entonces, es importante recordar estas relaciones para definir por qué sucede una u otra cosa. Recordar básicamente lo que está pasando. Lo que está pasando que la ventilación siempre está regulada, ¿no? Eh, Algunas estructuras a nivel carotidia, ¿no? En el tronco cerebral también, en su parte inferior, también hay algunos quimioreceptores, ¿no? Que regulan este mecanismo, ¿no? Hipoventilación para retener el CO2 o al contrario, hiperventilación para tratar de eliminarlo, ¿ya? Según cómo esté el mecanismo primario o si está en la necesidad de estimular algún mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, recordar esto, ¿no? La relación de los quimioreceptores, ¿no? Que pueden ser estimulados, ¿no? Y por lo tanto establecer una hiperventilación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la eh, acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica va a estimular estos quimioreceptores. Entonces, ¿qué hace el paciente? Comienza a hiperventilar. Las consecuencias, mecanismo compensatorio, la presión de CO2 disminuida, ¿no es cierto? En cambio, la alcalosis, ¿qué hace la alcalosis? Bloquea la acción de estos quimioreceptores, ¿no es cierto? La alcalosis metabólica me refiero, ¿no? La alcalosis metabólica. El paciente entrando en alcalosis metabólica, entonces, este hecho de incremento en la concentración de bicarbonato anula la acción de los quimioreceptores, ¿no? Con lo cual va a haber un descenso en la ventilación. ¿Cuál es la consecuencia desde el punto de vista fisiopatológico? Que el mecanismo compensatorio comienza a disminuir la ventilación y por lo tanto hay aumento de la concentración de CO2, ¿no? Hasta ahí está entendido, ¿no? Quisiera saber si el tema ya se ha entendido definitivamente ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta, por si acaso? ¿Me escuchan? Sí le escuchamos, doctor. Ya, Creo ya, que sí, no hay no, ninguna pregunta. ya, sí, sí, precisamente quiero ir paso a paso con ustedes porque, miren, les digo que presten atención a esto porque esto más que todo es entender la fisiología y la fisiopatología, dominar bien los conceptos, acidemia, pH, acidosis, para el disturbio que puede estar presentándose, ¿ya?
igual alcalemia para el pH y alcalosis para el disturbio que puede estar presentándose. Son conceptos que es importante lo dominen bien para entendernos, sobre todo cuando vengan preguntas de ese tipo, ¿no? Y les voy a poner un pequeño problema no tan complicado. Lo importante es que me presten atención, ¿ya? También es importante recordar acá en relación a la compensación respiratoria, así como les habla cómo es la compensación del bicarbonato en los trastornos metabólicos, ¿no? En el capilar pulmonar vamos a encontrar el ácido carbónico, ¿no? Que va a ser catalizado por la anhidasa carbónica bajo la forma de CO2 y H2O, agua, ¿no? Entonces, también recordar eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el CO2 eliminado por el pulmón, mientras más CO2 haya, más eh, ácido carbónico, ¿no es cierto? Y esto va a llevar a una acidosis. La anhidasa carbónica precisamente apunta a evitar esas circunstancias, convirtiéndolo en CO2, ¿no? Y, eh, y por lo tanto, pasible de ser eliminado rápidamente, ¿no? Entonces, la compensación respiratoria va a suceder de esa manera. Una ventilación alveolar disminuida, ¿no? Con retención de CO2, ¿a qué va a llevar? A la formación de ácido carbónico plasmático, ¿no? En cambio, una ventilación alveolar aumentada, va a haber eliminación de CO2 y por lo tanto en el plasma hay disminución del ácido carbónico, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos que es importante tomar en cuenta. No solamente por lo que estoy mencionando acá, qué relación guarda el mecanismo del estudio primario del compensatorio, sino también qué está pasando en el organismo desde el punto de vista de la fisiología. Y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Bien, entonces sigamos. ¿Cómo se procede a la interpretación del AGA? ¿Ya? En el AGA ustedes van a encontrar alteraciones ácido-base, ¿no? En el cual ustedes tienen que detectar, determinar, establecer cuál es el estudio primario y cuál es el compensatorio, ¿no? Entonces, para tipificar lo que hay que hacer, definir la alteración del CO2 y del bicarbonato, ¿no? Y el que tenga el mismo disturbio que el pH, ese es el disturbio primario. Miren, ¿ah? Ya con esto yo creo que usted ya lo tiene ya más claro. Ese es el primer paso. Miren acá el ejemplo, un valor de PCO2. El PCO2 está en 20, ¿no es cierto? Ya ustedes sacan su cuenta inmediatamente, esto está disminuido, ¿no? El bicarbonato está en 12, ¿no es cierto? Entonces aquí ya también ustedes inmediatamente están pensando, si está en 12 también está disminuido, ¿no? Y el pH, 7.32, ¿no es cierto? Está disminuido, ¿no? Si está disminuido, una disminución del PCO2, ¿cómo lo habíamos calificado? Una disminución de la presión de anhídrido carbónico. ¿Cómo se califica? Como alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Y una disminución de bicarbonato, ¿cómo se define? Acidosis metabólica. Mire, esto quiero que lo fijen bien, si no, parece que no estamos entendiendo, ¿ya? Entonces, cuál de estas dos alteraciones sigue a la concentración del pH? ¿El pH cómo está? 7.32. ¿Acidemia o alcalemia? Ujú. Acidemia, doctor. Exacto, acidemia, ¿no es cierto? ¿Y cuál de esas dos alteraciones sigue a la acidemia? La concentración de bicarbonato, ¿ya? ¿Correcto? Mire, le dije bien claro, para determinar quién de estas dos alteraciones es el disturbio primario,
lo que tenemos que hacer es definir el que tenga el mismo disturbio que el pH. Si yo tengo un pH en acidemia, ¿m? El que le sigue digamos, la misma dirección es el de la acidosis metabólica. Acidosis con acidemia, ¿no es cierto? Imposible que me hablen de alcalemia, pues la alcalemia no es igual que acidemia. ¿Ya? ¿Quién está haciendo la misma dirección? Ese es el disturbio primario. Y la alcalosis respiratoria es el compensatorio frente a una acidemia producida por la acidosis metabólica. El organismo responde con alcalosis respiratoria. ¿Ya? ¿Para qué? Nuevamente, fijen el otro concepto. Para mantener dentro de valores normales el pH. Grábense bien esto. Pero ¿qué sucede acá? Miren, miren, observen. Esa respuesta compensatoria llamada alcalosis respiratoria ha producido el efecto de mantener el pH dentro de valores normales. En otras palabras, 7.32 ¿se considera un valor dentro de los rangos de normalidad? ¿Sí o no? A ver. No, no, doctor, no, no. No, no es cierto. Entonces, ¿qué significa? Que está descompensado. ¿Ya? Si a pesar de la alcalosis respiratoria no ha logrado compensar el pH, esta es una, miren, acidosis metabólica descompensada. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque ese es el disturbio primario, pues. ¿Y por qué descompensada? Porque no logró llevarlo a los rangos de normalidad del pH. Acuérdense, el rango de normalidad del pH es rango mínimo 7.36. Aquí está en 7.32. Pues. ¿Ya? Si hubiera estado en 7.36, ahí sí hubiéramos dicho pH normal, por lo tanto está compensado. Pero no, el pH también está alterado, por lo tanto está descompensado. Grábense bien esto, le digo nuevamente, porque es importante que lo dominen bien. Cuando mañana más tarde tengan en su mano ustedes un reporte de LAGA, esto es lo básico, lo elemental que deben saber. ¿Ya? A ver, segundo ejemplo. Miren, presión de CO2, 25. También está disminuido, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de alcalosis. ¿Y alcalosis de qué tipo? Respiratorio, puede ser el CO2. ¿Ya? El bicarbonato está en 19. De igual manera, está disminuido. Y como está disminuido, está por debajo de 22, ¿no es cierto? Eso se llama acidosis metabólica. Ya lo estamos diciendo en el cuadro anterior, guíense de eso. ¿Ya? ¿El pH cómo está? 7.48. Miren, 7.48. ¿Está dentro del rango de normalidad? Sí, porque debe estar entre 7.44 y 7.36. Ah, no, perdón. Eso está por encima de 7.44. Ya, entonces también aquí hay una alcalemia. Ya, entonces recuerda, miren, aquí está para que no se olviden. PSO2, alcalosis respiratoria. Bicarbonato, acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el disturbio que tiene la misma dirección que el pH? O sea, que la alcalemia. Es la alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, el disturbio primario es alcalosis respiratoria. ¿Correcto? ¿Compensado o descompensado? También está descompensado. ¿Ya? Esta es entonces la base para empezar a interpretar un resultado de equilibrio ácido-base, ¿no? Bien, entonces ya está establecido si el PCO2 aumenta, también va a aumentar el bicarbonato como forma compensatoria. El inverso también es igual, si aumenta el bicarbonato, aumenta el PCO2, ¿ya? Entonces acá eh, vamos a suponer el PCO2 que aumente, pase de 40 a 70, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el bicarbonato. Aquí sí necesitamos saber cuánto va a aumentar, ¿no? Entonces, para hacer estos cálculos,
que también son elementales, le digo nuevamente, no es nada del otro mundo. ¿Ya? De repente ustedes se van a hacer un mundo porque piensan que de repente yo le voy a atiborrar de cifras, en fin, no, lo importante es que sepan establecer qué relación guarda una cosa con otra, un valor con otro. Eso es importante, cuál es la lógica. Claro, obviamente independientemente de la clínica, ¿no? Ustedes saben la clínica también en esta parte. Entonces, para establecer cuánto debe ser de mecanismo compensatorio frente a un cambio primario, hay tres reglas acá de interpretación, ¿ya? En la cual hay que definir, primero, si hay cronicidad en los disturbios respiratorios. Eso también es importante. Acuérdense, en los disturbios respiratorios el mecanismo es rápido, de eliminación de CO2 nada más, ¿no? Y también disturbios ácido-base, pero mixtos. O sea, si yo tengo una alcalosis respiratoria, ¿no? Debo esperar que de repente haya una acidosis metabólica, ¿no? Como mecanismo compensatorio. Pero de repente también puede encontrar no acidosis, sino alcalosis metabólica, como disturbio mixto. Entonces, eso también debemos definirlo, ¿ya? Haciendo unos pequeños cálculos, ¿no? Ya ustedes dominando bien el concepto, todo lo demás es solamente práctica nada más. La regla número 1, determinación del pH calculado, ¿no? Mire, aquí se establece lo siguiente. En procesos agudos, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el PCO2, el pH va a disminuir 0.08. Y a la inversa, por cada 10 milímetros de mercurio de disminución del PCO2, aumenta el pH en 0.08. Esto en los procesos agudos. ¿Qué pasa cuando el proceso es crónico? ¿No? Bueno, se considera crónico cuando está, el proceso ha, digamos, iniciado hace 72 horas. En este caso, las variaciones son distintas. Por cada 10 milímetros de mercurio que se incremente el PCO2, la disminución del pH va a ser 0.03. Y a la inversa, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el PCO2, el pH aumentará 0.03. ¿Ya? Entonces, estas proporciones para que no sean problemas, por si acaso, si les pongo un problema, les voy a poner esta relación y ustedes ya comiencen a realizar sus operaciones. ¿Ya? Por eso acá domina nomás qué relación guarda un valor con otro. ¿Ya? Y ustedes van a hacer sus operaciones, sus cantidades. Pero esto tienen que dominarlo, ¿no? Se lo voy a poner ahí en el problema y ustedes comiencen a desarrollar. Ejemplo. Primer ejemplo. Eh, un paciente tiene un PCO de 70 milímetros. ¿Ya? Es un cambio agudo, ¿no? Mire, es un cambio brusco. De 40 a 70 es un cambio brusco. Eso es lo que define, por ejemplo, la agudeza del proceso. Entonces, ¿cuánto aumentó el PCO2? 30. Ya vemos dado que la relación es esa, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio de aumento, el pH disminuye 0.08. Entonces, ¿cuánto será el pH? Hacemos nuestra operación, ¿no? Digamos, ha subido de 10 en 10, ¿no es cierto? 10 en 10 es igual a 3. 3 veces 10 por 0.08, 0.24, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Que disminuya, ¿no es cierto? El pH calculado. Entonces, si el valor es normal es 7.4 menos 0.24 es 7.16, ¿no? Entonces, ese es el valor esperado, ¿ya? Sigamos el otro ejemplo. Si la retención del CO2 fuera crónica, ya estamos pensando en un cuadro clínico crónico, ¿no? Más de 72 horas, el paciente está disminuyendo progresivamente, ¿no? Y el PCO2 70, igual que el anterior, solo que este caso es crónico. Entonces el PCO2 ha aumentado también 30. Y por cada 10 que aumente, el pH disminuye
0.03. Entonces igual, 3 por 0.3, 0.09. pH calculado 7.4 menos 0.09 sería 7.31. Ese es el pH calculado, ¿ya? Eso es lo que debemos esperar encontrar, ¿ya? Entonces, recordar, entonces, en función a esto que le estoy mencionando, cambios importantes en el PCO2 con cambios importantes en el pH indican disturbio respiratorio agudo, cambios importantes, como en el caso anterior. Grandes cambios del PCO2 con poca repercusión en el pH indican un disturbio crónico, ¿ya? Entonces, aquí es importante recordar eso. Miren, observen acá, por ejemplo, el tipo crónico, solamente ha disminuido 7.31. ¿Cuánto es el rango mínimo? Acuérdense, 7.36, ¿no? Este es cuando es crónico, pues. Entonces, nuevamente, grandes cambios del PCO2, como en este caso 70 milímetros de mercurio, pero con poca repercusión en el pH. Definitivamente esto nos está hablando de un proceso crónico. En cambio, acá observen el primer ejemplo que les puse. Igual, una concentración de PCO2 a 70, ¿no? Y como el cuadro clínico era agudo, aplicamos la primera fórmula de procesos agudos y llegó el pH 7.16. Aquí hay un cambio importante del pH. ¿Ya? Esto nos certifica que es un proceso agudo. Esta es la primera regla, determinación del pH. La segunda regla, cálculo del bicarbonato, la concentración de bicarbonato, ¿eh? Como mecanismo compensatorio en disturbios respiratorios. ¿Ya? Igual, de igual manera, tenemos proceso agudo y proceso crónico. ¿Ya? En el proceso agudo, por cada incremento de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato se espera que se incremente de 1 a 2 miligramos por litro. En cambio, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de CO2, el bicarbonato va a disminuir de 2 a 3 miligramos por litro en procesos agudos. En procesos crónicos, nuevamente, es decir, pacientes que tienen más de 72 horas con este proceso de alteración. Incremento de 10 milímetros de mercurio, ¿no? De CO2, la presión de CO2, va a incrementar de 3 a 4 miligramos por litro de bicarbonato. En cambio, en el mismo proceso crónico, disminuciones de 10 milímetros de mercurio de CO2 va a disminuir de 5 a 6 miligramos por litro de bicarbonato. Insisto, en el proceso crónico, ¿ya? Entonces, acá, recordar igual que el anterior, emplear en los casos de trastornos respiratorios primarios, en este caso, ¿ya? Para descubrir si hay disturbios metabólicos añadidos o mixtos, ¿no? Eso es importante en este caso, ¿ya? Mire, por ejemplo, acá, paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la presión de CO2, 60, bicarbonato, 30. El pH es 7.33, ¿no? Acá que tenemos una acidosis respiratoria descompensada, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos acidosis respiratoria como disturbio primario? Porque sigue la misma dirección que el pH. Los dos están en el pH en acidemia y el PCO2 en Acidosis respiratoria, doctor. acidosis respiratoria, ¿ya? Ojo, eso es importante. Sigue la misma dirección. Ahora, ¿por qué le llamamos descompensada? Porque está por debajo de 7.36, que es el rango mínimo de pH. En otras palabras, la respuesta del PCO no logró equilibrar, del bicarbonato, perdón, no logró equilibrar el pH, ni siquiera su rango mínimo, por lo tanto es descompensado, ¿ya? Ahora vamos a hacer el cálculo del bicarbonato, a ver si ha habido una buena respuesta, ¿no? Estamos en un proceso crónico. Entonces, habíamos dicho que por cada 10 milímetros de mercurio, ¿no? Incrementaba
de 3 a 4 milicovalentes de bicarbonato, ¿no es cierto? Ya. Pero en este caso, ¿cuánto es la diferencia de PCO2? Si lo normal es 40 y acá está en 60, la diferencia es 20, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué esperamos? El doble, ¿no es cierto? Como mecanismo compensatorio. ¿Ya? Un incremento del doble. O sea, debe oscilar entre 6 y 8 milicovalentes de bicarbonato. Miren, quiero que fijen bien el concepto. ¿Ah? Si por cada 10 debe aumentar de 3 a 4 milicovalentes de bicarbonato, obviamente que con este incremento de 20 es el doble, pues, de 6 a 8 milicovalentes de bicarbonato. Entonces, ¿entre qué rango debe oscilar el bicarbonato? Si lo normal es 24 y le aumento 6, debe tener 30 milicovalentes de carbonato. Pero supongamos que no aumentó 6, sino aumentó 8. A 24 le aumento 8, entonces debe estar en 32. Entonces mi rango de normalidad de bicarbonato debe estar entre 30 y 32 milicovalentes de bicarbonato. ¿Cuánto tenía el paciente? 30 equivalentes, ¿correcto? Miren ahí los datos del paciente. 30, ¿no es cierto? Entonces está dentro del límite calculado. Por lo tanto, ¿qué decimos? Esta es una acidosis respiratoria descompensada, pero no hay un disturbio mixto, no hay un disturbio sobreagregado. ¿Ya? Ha respondido bien el organismo. Si bien es cierto, está descompensado, pero está respondiendo en la cantidad suficiente de bicarbonato esperado. Entonces solamente nos quedamos con este diagnóstico, acidosis respiratoria descompensada. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo 2. Miren, PCO2 20. ¿Ya? Está disminuido, ¿no? Ya, bicarbonato 13. Ya, bicarbonato 13 también está disminuido. O sea, con una presión de CO2 de 20, yo lo que digo, estoy en alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Y con un bicarbonato de 13, estoy en acidosis metabólica, ¿correcto? Y con pH de 750, estoy en, a ver, alcalemia o acidemia. Alcalosis. Alcalemia, pH ya, por si acaso. Estamos hablando de pH ya. Estamos en alcalemia, ¿correcto? Alcalemia. Sí, así es por si acaso el idioma, hay que dominarlo bien eso. ¿Ya? Estamos en alcalemia. Entonces, este paciente tiene un PCO2 en alcalosis respiratoria, por lo tanto, el disturbio primario, ¿cuál es? La alcalosis respiratoria, ¿correcto? Y el disturbio compensatorio es la acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora, decimos, esta es alcalosis respiratoria descompensada, porque el pH está por encima de su rango de normalidad, que sería 7.44, está en 7.50, está descompensado. En otras palabras, la respuesta del bicarbonato no ha sido suficiente para equilibrar y llevarlo a valores, digamos, del rango de normalidad al pH. Pero queremos saber si efectivamente, a pesar de que ha hecho esfuerzos por compensarlo, de repente hay algo que está sobreagregado ahí. Y hacemos nuevamente nuestra fórmula, ¿no? A ver, eh, el PCO2 ha disminuido 20, ¿ya? No ha disminuido, a ver, de 40 a 60, de 20 a 40 son 20, ¿no? No ha disminuido mucho, teóricamente, proceso agudo. Si por cada 10 mililitros que disminuye, 10 mililitros de mercurio que disminuye, ¿no? Eh, la presión de CO2, el bicarbonato tiene que disminuir de 2 a 3 miliequivalentes, ¿correcto? Estamos en un proceso agudo ya, acá ha disminuido. Por lo tanto, el bicarbonato, ¿cuánto debe disminuir? Para 20 es el doble de 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, multiplicamos por 2 nada más. O sea, debe disminuir entre 4 a 6 mil equivalentes. ¿Ya? Entonces hacemos nuestro cálculo. ¿En qué rango de normalidad debe situarse este bicarbonato? ¿Ya? Restamos, porque ha disminuido. 24 menos 4, 20 mil equivalentes. En el otro extremo,
Pongamos que disminuye a 6. 24 menos 6, 18 mil equivalentes. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? Tiene 13 mil equivalentes por litro. 13. ¿Ya? Y ambos valores que esperábamos ver no está sucediendo en el paciente. ¿Ya? No está ni en 20 ni en 18, está en 13, está disminuido. ¿Ya? En otras palabras, menor que lo que habíamos calculado. ¿Ya? Por lo tanto, existe un déficit de bicarbonato. Y si hay déficit de bicarbonato, ¿qué significa? Que el paciente está en acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico acá? A la alcalosis respiratoria, mira, le agregamos acidosis metabólica descompensada. La importancia de esto, ¿en qué consiste? Si no hubiéramos hecho estos cálculos, nos hubiéramos quedado solamente con el primer disturbio, alcalosis respiratoria descompensada y nada más. Pero no, acá hay dos cosas. Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica descompensada. ¿Ahora entienden la importancia de hacer estos cálculos? ¿No? Entonces aquí, esta es la regla número 2. La regla número 3. Ya, esto es solamente cálculo de la presión de CO2 como mecanismo compensatorio. ¿Pero en dónde? Solo en los disturbios metabólicos primarios. Ojo, disturbios metabólicos primarios. No es válido para los otros procesos que estamos analizando. Ya, en acidosis metabólica. Tenemos un paciente, ¿no?, con una clínica de acidosis metabólica. El cálculo del PCO2 compensatorio frente a la acidosis metabólica se cumple, en este caso bastante bien. El pulmón solamente necesita 4 horas para cumplir frente a la demanda metabólica. Entonces, que el paciente esté ventilando bien va a ser un factor importante para que se produzca esta compensación. Se utiliza la fórmula, por si acaso, esta que estábamos viendo, ¿no? El PCO2 esperado es la concentración de bicarbonato multiplicado por una constante, 1.5 a 0.8, más menos 2. Esa es la variabilidad que debe haber. ¿Ya? Bien. En pacientes en alcalosis metabólica. En este caso, el cálculo del PCO2 compensatorio frente a la alcalosis metabólica. Solamente aquí existen dos fórmulas. Depende de la severidad del cuadro, ¿no? Cuando es caso leve o moderado, tenemos la primera fórmula. ¿Ya? Bicarbonato, concentración de bicarbonato por 0.9, una constante, más 15. La variabilidad, más menos 2. Cuando el caso es severo, ¿ya?, una alcalosis metabólica severa. El PCO2 calculado, bicarbonato por 0.9 más 9, igual la variabilidad más menos 2. ¿Ya? Entonces acá igual podemos hacer un cálculo primero, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente, peso de 70, bicarbonato 10, pH 7.21, ¿no? El paciente está en acidemia, ¿no es cierto? Está en acidemia y está en alcalosis respiratoria. No, acidosis respiratoria. ¿Sí? O sea, acidemia más acidosis respiratoria. Bueno, el bicarbonato está en 10, acidosis metabólica. Ya. Aquí, por si acaso, esto lo definimos con clínica, porque la pregunta sería, ¿y por qué no decimos que está en acidosis metabólica como disturbio primario? No, aquí es el cuadro clínico el que va a prevalecer. ¿Ya? Entonces tenemos acidosis metabólica descompensada. ¿Sí? Acidosis metabólica, ¿no es cierto? Por el cuadro clínico. Ya, entonces aplicamos la regla.
de la acidosis metabólica. 10 por 1.5, más 8 más menos 2. Entonces sería 23 más menos 2. O sea, debería estar entre 25 y 21, ¿no es cierto? Entonces, miren, si debería estar en esos valores, frente a la acidosis metabólica descompensada, ¿qué observamos? La presión de CO2 está en 70, ¿no? O sea, está por encima de lo esperado, entre 25 y 21. Entonces, al diagnóstico inicial que habíamos puesto acidosis metabólica descompensada, también le agregamos, también hay acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo pondríamos el diagnóstico? Acidosis metabólica más acidosis respiratoria descompensada. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Mira, aquí básicamente es importante la clínica. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es la clínica de la acidosis metabólica? El paciente empieza a hablar de vértigo, sensación de hormigueo, agitación, tetania, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la acidosis metabólica? Ansiedad, hipoxia, ¿no? El paciente está hiperventilando porque siente que le falta oxígeno, en las alturas sobre todo. Paciente con hiperventilación, dolor, fiebre. Bueno, también enfermedad del tronco encefálico, ¿no? Entonces, estos cuadros clínicos es importante al momento de definir si el paciente está en alcalosis respiratoria como cuadro de fondo que va a producir el trastorno primario. En la acidosis metabólica, ¿cuál es el cuadro clínico? También es importante que esto ustedes lo tengan en cuenta al momento de definir y hacer estos cálculos. ¿Cuál es el que deben ustedes, cuál fórmula emplear? Porque no solamente es el resultado del laboratorio, sino la clínica es la que manda aquí, ¿ya? Entonces, aquí desde el punto de vista de la acidosis metabólica, bueno, hay disminución del tono vascular, ¿no? Eh, disminución de la contractilidad del miocardio, trastornos de conducción auriculoventricular, depresión del sistema nervioso central, ¿no? De repente aumento de calcio iónico, potasio, sérico, sensación de náusea, vómito, arritmia, ¿no? Entonces, aquí en la acidosis metabólica sí tenemos que también hacer algunas precisiones, lo vamos a ver más adelante en relación a la neon gap, ¿ya? Pero repito, insisto, cuando ustedes quieran aplicar esta regla número 3, primer dato que deben fijarse es cuadro clínico del paciente, ¿ya? Y ahí van a definir. Primero saber si es una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica como disturbio primario. Después establecer si son leves o moderados, sobre todo en alcalosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, el estado de ansiedad, realmente el paciente así, ¿no? Usted va a encontrar solamente alguna vez en su práctica clínica, pacientes que llegan ansiosos, están llorando, como están hiperventilando, al momento de llorar, etcétera, etcétera, ahí comienzan a hiperventilar, ¿no? El paciente después se siente que hormiguea, que no sé cuánto, que siente que se le paralizan los miembros, ya comienza un cuadro ya de tipo psicosomático. ¿Qué hacer? Sencillamente colocar una bolsa
¿no? De papel ahí para que el paciente comience a, si bien si yo estoy hiperventilando, pero el CO2 va a estar dando vueltas alrededor, ya no lo está eliminando, ¿no? En fin, pero eso sí, puede ocasionar otro tipo de trastornos que le estoy mencionando en cuanto al pH que requieren también un manejo, ¿no? Eh, especial en cuanto a terapia farmacológica. Entonces acá, ¿cómo es el manejo de los disturbios ácido base? Solamente este de pasada, ¿ya? Insisto nuevamente, este es solamente para que ustedes dominen qué fórmula aplico. Entonces deben primero establecer el cuadro clínico, ¿ya? Entonces primero establecer el diagnóstico, tratar la causa de fondo y el manejo específico. Si definimos que es acidosis metabólica, el empleo de bicarbonato de elección. Si es acidosis respiratoria, manejar la ventilación. Si estamos en alcalosis metabólica, responden bien con cloruros. Hay que tomar en cuenta esto. Aquí está lo que le estoy mencionando en relación a las causas de acidosis metabólica. Básicamente son tres causas que ustedes deben analizar. Primero, hay pérdida de bicarbonato, trastorno gastrointestinal o renal, cualquier de las dos cosas puede ser. Diarrea, drenaje pancreático, drenaje biliar, derivación urinaria, inhibición media de la anidasa carbónica, ¿no? Enfermedad renal, pérdida de bicarbonato, acidosis dilucional. Este es el primer grupo, pérdida de bicarbonato por trastorno gastrointestinal o renal, cualquiera de los dos. El otro caso, insuficiencia de excreción renal de iones, de hidrogeniones. Aquí estamos hablando de acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal precisamente se caracteriza por esto, ¿no? Una insuficiente excreción renal de hidrogeniones. Enfermedad renal generalizada, ¿no? Pacientes terminales. Y insuficiencia renal. Otra gran causa, sobrecarga de hidrogeniones, sea endógeno o exógeno. ¿Por qué? Administración de sustancias acidificantes. Cloruro de amonio, ¿no? De repente ácido clorhídrico. Acidosis láctica, ya es endógeno. Cetoacidosis diabética. Cetoacidosis por ayuno. Cetoacidosis alcohólica. Intoxicación. Alcohol metílico. Esos pacientes alcohólicos sobre todo, ¿no? Metilenglicol. Algunos paraldehídos, ¿no? En la industria sobre todo. Salicilatos, en niños sobre todo. A veces toman el ácido acetil salicílico por un descuido, ¿no? Niños de 5 o 4 años pueden hacer esto, hay que sospechar. Acidosis orgánica infantil, ¿no? Debe recordar estas causas de la acidosis metabólica a propósito de las fórmulas que les he mencionado última. Bueno, el tratamiento de fondo, ¿no? Optimizar la hiperventilación alveolar, la acidosis metabólica, ¿no? El bicarbonato cuando no se logra manejar la causa de fondo, ¿no? Una descompensación severa, por si acaso. Generalmente el pH está alrededor de mayor de 17.2. En cetoacidosis puede llegar a menos de 7.10. ¿No? Tener mucho cuidado, ¿ya? El uso del bicarbonato como mecanismo de- de respuesta a este trastorno debe ser siempre monitoreado, dado que puede producir también edema cerebral, si es que se le hace, digamos, a grandes volúmenes. Esto se hace progresivamente, el empleo de bicarbonato, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, si un paciente tiene un bicarbonato menor de 10 microequivalente y un pH mayor a 7.2, ¿no? Entonces, en este caso, eh, digamos, el paciente puede estar hiperventilando, pero existe el riesgo de que el paciente también termine en agotamiento. Entonces se puede reponer el déficit de bicarbonato en un lapso de 6 a 8 horas de goteo a goteo, ¿ya? Y sobre todo sometiendo a controles del AGA. También recomiendan no administrarlo en bolo. A veces dicen, ¿no? Para que haya una terapia que da una, como dicen en bolo, todo un volumen
de inicio incrementado, pero no, aquí se requiere hacerlo progresivamente. Insisto, el riesgo en estos casos de manejo de bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica es el edema cerebral. Bueno, también en la acidosis metabólica hay un valor que es necesario también tomarlo en cuenta, el déficit de base, ¿no? La distribución corporal de bicarbonato es aproximadamente en el 30% del peso corporal, ¿no? ¿Cómo se puede medir? Bueno, restando 24 del bicarbonato medido, ¿no? Lo recomendable aquí es llevar el bicarbonato a una concentración de 18, no corregir todo el déficit, no llevarlo a un nivel de 18, por ejemplo, ¿no? Bueno, las complicaciones que hay que tener presente también, ¿no? La rápida corrección puede causar alcalemia transitoria, hipocalemia, hipernatremia, ¿no? Sobrecarga de volumen, tetania, alteración de la conciencia, convulsiones, eso como le digo ya es por el tema de que está produciendo edema a nivel de cerebro, convulsiones, ¿no? Inactiva la actividad de catecolamina. Y aquí llegamos a un punto del anion gap. Es importante aquí también determinar lo que significa el anion gap en estos pacientes, sobre todo con acidosis metabólica. Es obligatorio que ustedes también lo determinen. Va unido al estudio de la condición clínica del paciente y qué es lo que hay que hacer en estos casos. Ya ustedes saben de que hay también un equilibrio de cargas entre los cationes y los aniones, ¿no? Tanto el intracelular como el extracelular, ¿no? ¿Cuál es el catión más importante? El sodio. Y si le restamos los aniones más importantes como los cloruros y el bicarbonato, entonces el resultado va a ser una cifra de 8 a 12, ¿no? Que corresponde a las sustancias de ácidos como fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos. Estas cifras que le estoy mencionando, más que todo es para rápidamente orientarse, ¿no? Cómo está esa brecha de aniones y cationes, que le llaman anion gap. Lo normal sería pues, que tomamos de sumar cuánto de sodio tiene el paciente, cuánto de potasio, cuánto de calcio, cuánto de magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Los cationes, ¿no? Están más o menos distribuidos en un rango de normalidad y debemos restarles, para que haya un equilibrio, los aniones, ¿no? Cloruro, bicarbonato. eh, las proteínas también entran en este círculo de proveedores de moléculas aniónicas, ¿no? Otros que se pueda estar, digamos, no determinados fácilmente, pueden sumar alrededor de 10 milikelvin. Bueno, pero al final se mantiene el equilibrio. Pero para evitar estar haciendo cálculos con demasiadas cantidades, te agarras solamente los más importantes. Sodio versus cloruro y bicarbonato. ¿Ya? Recordar eso. Bien. Eh, eh, cuando hay aumento de anion gap, ¿qué significa? Que hay incremento de ácidos. ¿Ya? Esto nos está hablando de una acidosis metabólica. Entonces, aun cuando el bicarbonato se encuentre elevado, miren, ¿ya? Entonces el anion gap incrementado nos habla de incremento de ácidos. Y aquí vamos a tener dos tipos de anion gap elevado, ¿no? El un anion gap alto con acidosis láctica, ¿no? Ese acá el primer cuadro que estoy mencionando. Pero también un anion gap que puede estar normal, pero hiperclorémico. O sea, acá el cloro 115. ¿Ya?
Entonces acá, acidosis metabólica con anion gap elevado. Recordar insuficiencia renal, cetoacidosis, ayuno, diabetes mellitus, intoxicación alcohólica, acidosis láctica, pacientes intoxicados con metanol, salicilatos, etilenglicol, entre los más importantes. Todo esto me están indicando anion gap elevado. ¿Ya? Y cuando el anion gap está elevado, entonces hay que determinar qué es lo que está elevado. ¿El ácido láctico? ¿No? También puede haber anion gap normal, con acidosis metabólica, anion gap normal. En este caso estamos hablando de una acidosis hipocalímica, acidosis tubular renal, pacientes con diarrea, ¿no? Presencia de inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no? Eh, insuficiencia renal en los inicios, hidronefrosis, toxicidad por sulfuro. Bien. Continuemos con la alcalosis metabólica. Es un estudio iniciado por aumento en la concentración plasmática de bicarbonato. Ya es definición. ¿Qué va a ocasionar? Hipoventilación, hipercapnia, ¿no? Entonces, aquí considerar, ¿no?, que aún después de eliminar la causa general, el estudio todavía puede persistir. ¿Pero por qué? Puede haber disminución en la filtración glomerular, contracción de volumen, hipocalemia o hipocloremia, ¿no? Pérdida de ácidos, adición de álcalis, resorción pasiva de bicarbonato. Recordar dónde se resorbe pasivamente el bicarbonato. Ya, sigamos. La resorción del bicarbonato, ¿qué factores lo incrementan? Contracción de volumen, depresión de potasio, hipercapnia, hipoparatidismo, hipercalcemia, glucosa. ¿Qué disminuyen? La resorción del bicarbonato, cuando hay un volumen incrementado, expansión de volumen, exceso de potasio, hipocapnia, hiperparatidismo, hipocalemia, depresión de fosfatos, inhibición de la anhidrasa carbónica. Lo que más frecuente vamos a encontrar acá es que la alcalosis metabólica va a estar relacionada siempre con contracción de volumen e hipocalemia. ¿Ya? Ahora, también la clasificación de la alcalosis metabólica. Hay dos grandes grupos, la que responde a los cloruros y la que no responden a los cloruros. Los que responden a cloruros básicamente son trastornos gastrointestinales, ¿no? Persistentes, vómito, succión nasogástrica permanente, también hay que tener mucho cuidado cuando se hace lavados gástricos, ¿no? Eh, adenomas, el adenoma velloso del colon, por ejemplo, empleo de diuréticos, esos que se automedican, por ejemplo, pasan por estos procesos a veces, ¿no? Estados post-hipercapnia, ¿no? Empleo de carbapenicilina o penicilina, estos son antibióticos, ¿no? Pero responden a cloruros. En cambio, los que no responden a cloruros, al suministro de cloruros, trastornos adrenales, como el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, el empleo de esteroides exógenos, eh, glucocorticoides o mineralocorticoides, ¿no? La ingesta de alcalinas, sustancias alcalinas, entre las más importantes, ¿no? Pero estos no responden a cloruro por si acaso. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de la alcalosis metabólica? Desde el punto de vista cardiovascular, disminuye la estabilidad eléctrica, fibrilación ventricular, aumenta la sensibilidad de glicósidos, hipotensión arterial, ¿no? Hay disminución del débito cardíaco. Eh, a nivel pulmón, hay hipoventilación. En el sistema nervioso central, confusión mental, delirio, ¿no? Disminuye el umbral de convulsión, significa que los pacientes periódicamente pueden estar incrementada su respuesta tónico-crónica, ¿no?
Un sonido brusco puede desencadenar movimientos tónicos crónicos. En el aparato neuromuscular, tetania, aumento de excitabilidad, aumento de liberación de catecolaminas. Alteraciones metabólicas, hipocalemia, hipofosfatemia, va a disminuir el calcio, aumenta el lactato. ¿Ya? La curva de la disociación de la hemoglobina sufre una inversión a la izquierda. Estos factores hay que tomarlos en cuenta, repito nuevamente, antes de estar definiendo qué fórmula aplicamos en una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. ¿Ya? La clínica es mandatoria siempre. Bueno, el tratamiento, manejar el trastorno fisiopatológico de fondo, ¿no? Corregir el déficit de volumen, ¿no? Corregir la hipocalemia. En respuesta, sí, mucho cuidado. ¿Ya? No más de 40 milicorrientes por hora. Ha habido casos de iatrogenia. El paciente puede ser paro cardíaco. Mucho cuidado. Entonces también aquí, igual que el bicarbonato produce en edema, acá mucho cuidado con el empleo de reposición de potasio, ¿no? A una velocidad acelerada. La cimetidina, ¿no? Es importante acá, soluciones acidificantes con cloruro de amonio, ácido hidroclórico. Bueno, el empleo de clorhidrato de lisina, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica en túbulos renales, también es considerado en el tratamiento, ¿no? Bueno, acá en el estudio llamado acidosis respiratoria, bueno, considera el aumento del PCO2, ¿no? Hipercapnia primaria, ¿no? Que va a producir un incremento secundario de bicarbonato. Eh, las causas de acidosis respiratoria siempre son secundarias a hipoventilación, ¿ya? Puede ser obstrucción de vías aéreas, parciales o totales, por cuerpo extraño, hasta el vómito puede inducir a aspiración de algún cuerpo extraño, laringospasmo, broncospasmo generalizado, ¿no? El apnea del sueño, ¿no? Esa es la de originada por obstrucción de vías aéreas. Depresión del centro respiratorio, anestesia general, sobredosis de sedante, trauma cerebral o infarto. También el apnea del origen central del sueño. A nivel cardiocirculatorio, paro cardiopulmonar, edema pulmonar severo, ¿no? Ventilación mecánica insuficiente, ¿no? Algunos defectos restrictivos, neumotórax, hemotórax, tórax inestable, neumonitis severa, síndrome de distrés respiratorio agudo. Esos son más importantes. Defectos neuromusculares, bueno, sección medular, ya es otro tema, ¿no? Que influyen en la inervación de los músculos intercostales, diafragmáticos, ¿no? El tétano, botulismo, el síndrome Guillain-Barré, ¿no? Mucho cuidado con esto. Hay tratamientos de urgencia, ¿no? Y sería como ya que el paciente con síndrome de Guillain-Barré habiendo tratamientos de urgencia y pueden responder bien, tenga que entrar en una acidosis respiratoria severa, ¿no? Parálisis periódica por hipocalemia, ¿no? Miopatía hipocalémica, algunas drogas o agentes tóxicos como la suicidilcolina, curare, aminoglicosios también pueden producir eso, sobre todo en niños, en infantes, lactantes. Órganos fosforados, ¿no? Esos son por accidentes, sobre todo en empleo en agricultura, ¿no? Eso en provincia se ve muy a menudo, viene del campo con esos trastornos. En cuanto a acidosis respiratoria, bueno, básicamente aquí es hablar de insuficiencia respiratoria tipo 2, de tipo ventilatorio. Entonces acá vamos a encontrar pH muy bajo, ¿no? Puede haber acidosis mixta, también acidosis metabólica. Lo vamos a encontrar en pacientes que han sufrido paro cardiorrespiratorio. Entonces aquí, en primer lugar, no hay que confundir. Uno, el paciente
paciente puede estar bien oxigenado, pero no está ventilando bien, ¿no? O a la inversa, puede ventilar bien, pero no hay mucho oxígeno, pues. Hay que tratar la causa de fondo. Adecuar ventilación alveolar, alinear la vía aérea, eliminar cuerpos extraños, aspiración de secreciones, drenaje postural, intubación endotraqueal, traqueostomía si de ser posible, ¿no? Ventilación asistida, ¿no? Empleo de ambú, una traqueotomía para eh, facilitar el pasaje del flujo ventilatorio y la ventilación mecánica, ¿no? Bueno, y entonces problema de ventilación que no nos compete. La alcalosis respiratoria, en este caso, hay reducción del PCO2, ¿no? Con disminución secundaria del bicarbonato plasmático. Si encontramos también disminución de la presión de CO2, significa que el paciente está hiperventilando. Causas: hipoxia, disminución del FiO2, ¿no? La fracción de inspiración de oxígeno. Grandes alturas, hay un desbalance en la ventilación-perfusión, hipotensión y anemia severa. Anemia severa, mucho cuidado acá también. No descartar estas situaciones que debe llegar al paciente siempre a estar hiperventilando, ¿no? Y bueno, enfermedades pulmonares como la enfermedad intersticial, neumonía, embolia pulmonar, edema pulmonar. También puede llevar a la crisis respiratoria. Los que están mediados por alteraciones del sistema nervioso central. Bueno, pacientes que voluntariamente comienzan a hiperventilar, ¿no? Accidente cerebrovascular, por infecciones, trauma, tumores, por estimulación de algún fármaco suministrado, salicilatos, nitrofenol, nicotina, xantina, algunas hormonas, ¿no? Que modulan la presión arterial, progesterona, hidroxiprogesterona también. Otras causas de la crisis respiratoria, bueno, las gestantes, pacientes de insuficiencia hepática, septicemia gran negativos, ventilación mecánica, exposición al calor, ¿no? Y a veces cuando el paciente está recuperándose de una acidosis metabólica, puede llevarse al otro extremo también. Bueno, acá las manifestaciones clínicas de una crisis respiratoria: parestesia en extremidades, adormecimiento perioral, cefalea, con confusión en el paciente. Eso es un dato característico, ¿sabes? Siempre el paciente, si está consciente, se queja, dice, no siento las extremidades adormecidas, la cara la siento adormecida, dice, ¿no? A veces el paciente puede tener confusión. Edema nervioso central, que va a suceder, disminución del flujo sanguíneo cerebral, vasoconstricción cerebral. A nivel cardiovascular, taquicardia, va a disminuir el volumen de eyección por la misma taquicardia. Aumenta el flujo sanguíneo muscular, pero disminuye el flujo sanguíneo en la piel. Tratamiento, igual como siempre la causa de fondo más importante, en caso de ansiedad, lo que le mencioné, el empleo de una bolsa de papel, ¿no? Sellan bien la bolsa de papel en la cara del paciente y comienza a respirar solito. Y ahí está el dióxido de carbono, el CO2 que está dando vuelta, ya no lo elimina. Y se comienza nuevamente a concentrar, ¿no? Hay que ceder al paciente en caso está ansioso, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿no? No llevarlos a extremos de utilizar sedantes muy potentes, ¿no? Cambios en la ventilación, si hay ventilación mecánica, ¿no? Disminuir la ventilación alveolar, disminuir la frecuencia respiratoria, incrementar el espacio muerto. Miren, estos casos que les estoy trayendo acá, sería interesante que ustedes ya comiencen también a analizarlos en base a lo que les he dicho. Solamente necesito que dominen 3 casos. Aparte del cuadro clínico que les he mencionado, ¿eh? Sobre todo si estamos en acidosis o alcalosis metabólica. Es importante saber el cuadro clínico. Pero lo que yo pienso que si algo de provecho le pueden sacar a esta clase, en primer lugar, dominar estas definiciones que estoy mencionando acá.
Y en segundo lugar, las reglas para interpretar el AGA, ¿no? Cómo calcular el pH con los datos que tenemos, ¿no? Para saber si está compensada o descompensada. Por otra parte, calcular el bicarbonato como mecanismo compensatorio, pero en disturbios respiratorios. Y cálculo del PCO2 compensatorio, pero en disturbios metabólicos primarios. Y aquí entra el cuadro clínico del paciente. ¿Ya? Saber si el paciente está en acidosis metabólica o alcalosis metabólica. El cuadro clínico lo define. Entonces, sobre esa base ustedes ya definen rápidamente qué fórmula debo aplicar acá. Bien, hasta acá, si esto ustedes lo han entendido bien, cuando yo les presente un problema lo van a resolver. En eso de la relación de cuánto debo aumentar, digamos, en trastornos crónicos o agudos, ¿no? Para calcular el pH o para calcular el bicarbonato. Eso, los incrementos por variabilidades del PCO2 o del bicarbonato, eso se los voy a dar yo en el problema. Lo que quiero es que aprendan con esos datos comenzar a hacer sus cálculos. ¿Qué deben hacer? En primer lugar, dominar bien cuáles son los valores normales de la presión de CO2. Ya eso ustedes saben, ¿no? 40 minutos de mercurio, más o menos 4. Igual. Ya, esto ya no necesito yo decirlo, pero eso sí voy a ponerles cuánto corresponde a un cuadro clínico agudo, el incremento o la disminución y su relación con el bicarbonato. Cuánto incrementa o cuánto disminuye. Cuando es crónico, de igual manera. ¿Ya? Después, en relación a la interpretación del AGA, del anion gap. Acá es importante en la acidosis metabólica. ¿Ya? Porque pueden haber anion gap elevados, puede haber anion gap normales. Cada uno sigue un mecanismo de tratamiento distinto. Si han comprendido esa parte, todo lo demás que viene va a ser mucho más fácil comprensible para ustedes. Pero recordar siempre, nuevamente, acá les digo, cuando vean un paciente con acidosis metabólica o alcalosis metabólica, porque el cuadro clínico lo ha definido así, no duden ahorita así en definir rápidamente qué fórmula voy a aplicar. O sea, yo inicialmente les había dicho, cuando yo tengo la fórmula o los números, los valores, ¿no?, de gases electrolitos, yo me guío por digamos, el pH primero, ¿no es cierto? Si el pH está en acidosis, en acidemia o en alcalemia, veo cuál de los dos valores, el PCO2 o el bicarbonato, sigue la misma dirección, ¿no es cierto? El pH. Eso les dije, ese es lo primero. Pero acá en acidosis metabólica o alcalosis metabólica, ¿ya? Este cuadro se hace difícil cuando hay un trastorno sobreagregado, ¿ya? Porque pueden encontrar acidosis metabólica con acidosis respiratoria, los dos. ¿Cómo defino? ¿Cuál es el trastorno primario? Lo único que me da el cuadro clínico, insisto, el cuadro clínico me dice, no, este es metabólico, porque el cuadro clínico lo dice así. Por lo tanto, le corresponde aplicar esta fórmula. Igual pasa con la alcalosis metabólica. Si yo tengo una alcalosis metabólica, ¿no?, el PCO2 elevado y el bicarbonato bajo, entonces lo que yo tengo que aplicar acá depende del cuadro clínico. Eso me va a decir rápidamente si realmente el paciente está en alcalosis metabólica, ¿ya? Porque puede haber un cuadro sobreagregado y más bien de repente tenía acidosis metabólica también. Eso lo definimos primero con el cuadro clínico, ¿ya? Solamente es aplicable para esto, le digo nuevamente, acidosis metabólica y alcalosis metabólica cuando los valores PCO2 y bicarbonato están en la misma dirección que el pH.
Cuando no está, ya vale lo que habíamos dicho inicialmente. Para definir cuál es el trastorno primario en relación al trastorno compensatorio, el trastorno primario sigue la misma dirección que el pH. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que requiere estar a precisarlo más o aclararlo más? Bien, entonces acá nomás quedamos. Oye, doctor, su dieta debe estar Ok, esperando. doctor. Me hubieran Sí, avisado. Ya, entonces sí, acá nomás. doctor, sí, disculpe, una consulta. Eh, ¿Será posible que el examen pueda aplazarse para el día 29, doctor? Ya, puede ser, pero tiene que pasarle la voz al colega a ver qué le toca. ¿A quién le toca? Ah, el doctor Subieta, sí, sí, ya conversé, voy a conversar con el doctor, pero quería consultarle si es posible que el segundo examen pueda ser el día 29. 22 más 7, 29. No, a ver, Mm, no, pues 2 semanas. Hoy estamos 15, ¿no es cierto? El Claro, o examen del sea, 22, el el examen 22. según el sílabus es el 22, Ah, ya, para el pero 29. tenemos mucha carga académica ahorita, doctor, y se nos ha juntado bastantes exámenes, y por eso le quería consultar si es posible que se pueda aplazar para el 29. Está bien, sí. Sí, sí. Sí, no hay ningún Ya, problema. doctor. Pero mira, a ver, acá estoy viendo ahorita la tercera unidad empieza con la doctora García. Ah, claro, el 22 El podría tercer, dictar la doctora normal. sí, y a mí también me toca. Ujú. Y ¿Ya? ya el 29 hacemos el examen. Sí, sí. Ya. Ya, Avísale a la ya, doctora doctor. García pues, que como por motivo de postergación del examen se adelanta la clase, ¿ya? Ya, A mí doctor. también me Muchas toca. gracias. Ujú. Ok, Sí, a usted también le ya. toca. Sí, sí. Ya, doctor, muchas gracias. Ok, ya. Ahí nomás quedamos. Chicos, voy a llamar al doctor Subieta, por favor, no se vayan a retirar de la reunión. Voy a conversar si se va a poder hacer la teoría.